Nuevamente, jóvenes, sean bienvenidos, bienvenidas. Es un placer, ¿verdad?, compartir con ustedes por este medio. Tenemos la parte de la frase no la tengo, solamente recordemos que esta semana, pues, en algunas asignaturas, pues, han hablado de lo que es el conflicto, que, pues, debemos de manejar, debemos de ayudar también, no solamente aprender a solucionar el conflicto que tengamos nosotros, sino que también ayudar a las demás personas cuando se puede generar un conflicto, ¿verdad? Que recuerde que se puede generar tanto en su familia, ¿verdad? O se puede generar aquí entre compañeros. Entonces debemos de evitar, ¿verdad?, lo más que se pueda, de entrar ya en conflicto más grave, ¿verdad? Sino que debemos de aprender a evitarlo, ¿verdad? Tenemos objetivos. La unidad 2 corresponde a lógica cableada. Vamos a ver los objetivos. Luego voy a empezar a hacer una par de preguntas, ¿verdad?, de ver sus conocimientos referido a esta lógica cableada. Tenemos acá objetivos: identificar las partes y comprender el funcionamiento básico de los contactores, relevadores y protecciones térmicas, ¿verdad? Va bien, de los dispositivos que se mencionan acá, ¿se le hace conocido a alguno de ustedes? ¿Me puede indicar? Sí, sé que es un contactor, sí sé que es un relevador o una protecciones térmicas. Jóvenes, ¿qué es un contactor? ¿O he escuchado esa palabra, contactor? ¿O he escuchado lo que es un relevador? Esos dispositivos se ven también en la área, bueno, ya vimos algunos, ¿verdad? Pero referido ya en electrónica, pues tienen otro nombre, ¿verdad? O se conocen por otro nombre, pero al final, pues, al hablarlo ya en esta parte de electrónica de potencia, porque esto ya sería un poco ya de electrónica de potencia, pues el funcionamiento que desarrollan, pues, es similar, ¿verdad? Las cantidades de corriente son las que van variando con referido a esos dispositivos que se ven en electrónica, ¿verdad? Bueno, en mi caso son palabras nuevas para mí. ¿Son nuevos? Perdón. Bueno, por lo menos las primeras dos, contactores y elevadores. Muy bien. Protecciones térmicas es lo que también hablábamos de un dado, ¿verdad? Sí, lo único que acá en esta parte lógica cableada, pues la parte física es distinta, ¿verdad? Porque aquí vamos a hablar ya de motores trifásicos, entonces la forma física de ellos, pues es distinta, ¿verdad? ¿Alguien más? No, igual que Pablo, no había escuchado de eso. No había escuchado eso. ¿Dustin? Ok, igual. Bueno. ¿Priscila? Yo tampoco había escuchado de esos. Muy bien. Y cuando hablamos de lógica cableada, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? Para todos, para que quiera compartirnos cuando hablamos de lógica cableada. ¿Qué cables tienen que ir a dónde y cómo tienen que estar, cómo se llaman, conectados y, no sé, algunos tipos de Reglas para conectar. reglas que deben seguir? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar de lógica cableada? Si hablamos de lógica, acuérdense que también en tecnología, ¿verdad? También ya el año pasado también ustedes le hablaron también de cuando veía digital, ¿verdad? Hablamos de lógica digital. Acá pues hablamos de lógica cableada.
están relacionados con cables, está relacionado con lo que tenemos acá, contactores, relevadores, protecciones térmicas, ¿verdad? Está relacionado también. Vamos a ver. Está bien, no hay ningún problema, ahí sí. Vale, entonces seguimos acá. Tenemos lógica cableada, ¿verdad? Y está relacionado a esta parte de acá. Y si involucra la palabra lógica, es porque las representaciones de las compuertas la podemos desarrollar con estos contactos, más que todo con los contactos, o la parte de relevadores, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a relacionar en estas conexiones, ¿verdad? Nosotros en tecnología no vimos las representaciones de interruptores, ¿verdad? Para hacer las partes de las compuertas, pero sí hablando con el profesor Omar, preguntando qué es lo que habían visto ustedes en segundo año con referido a electrónica digital. Al parecer ahí sí desarrollaron un par de ejercicios haciendo uso de interruptores, ¿verdad? Normalmente cerrado y normalmente abierto para interpretar o para diseñar lo que son las compuertas básicas, ¿verdad? Y también tenía unos circuitos ya más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a ir para eso. A eso se refiere lo que es la lógica cableada, ¿verdad? Vamos a hacer las representaciones de las compuertas, ¿verdad? También vamos a hablar aquí de una parte que se habla de retención, otros lo conocen como autoenclavamiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa forma de indicar, ¿verdad? De que se quede activo una salida, o sea, un conjunto de diseño de representación de las compuertas lógicas, pero yo puedo diseñar, o ustedes van a aprender, ¿verdad? A diseñar esos circuitos donde se puede quedar activa la salida, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a hacer haciendo uso de la representación lógica cableada. ¿Por qué decidí también trasladar lo que es esta unidad al tercer periodo? Porque ya lo que es en tecnología, el tercer periodo, pues ahí hablamos de lo que es de automatización, y la automatización pues parte de esta lógica cableada, fue el inicio, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Lo que era la automatización. ¿Por qué? Porque los circuitos, ¿verdad? O la programación, ¿verdad? Que son diferentes lenguajes de programación, pero normalmente el que es más común, ¿verdad? Encontrarnos es el de contactos, el lenguaje de contactos. Y el lenguaje de contactos, pues viene siendo similar, como lo vamos a ver acá nosotros, los contactos o la representación de la lógica cableada. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de contactores, ¿verdad? Prácticamente es un dispositivo electromecánico, ¿verdad? Con lo cual, si les hablo del relé, pues viene siendo similar la parte de los contactores, y hablar relevadores, ¿verdad? El relevador se conoce también como relé, pero ¿por qué se conoce como relevadores? Se conoce como relevadores porque tiene más contactos. Si nosotros nos fijamos en electrónica, normalmente tenemos un relé que va a tener un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, ¿verdad? Pero ya en los contactores, en los relevadores, pues vamos a tener más contactos normalmente cerrados, más contactos normalmente abiertos, ¿verdad? Vamos a adelantar, creo que tengo imagen referido a estos dispositivos. Bueno, previo a eso tenemos una introducción referido a lo que es prácticamente a un control eléctrico o una electrónica de potencia referido a la lógica cableada, ¿verdad? Entonces aquí dice que básicamente establecer acciones deseadas con ayuda de componentes eléctricos, ¿verdad? Y electrónicos, ¿verdad? Entonces, entre los cuales destacan los relevadores y los contactores, son los dispositivos que hemos mencionado en objetivos que vamos a aprender a manipularlo, ¿verdad? Tanto de una forma ya física, usted lo va a conocer los relevadores y los contactores. Lo voy a poner a cada uno de ustedes a que me desarme un contactor y me lo vuelva a armar el contactor, ¿verdad? Donde usted va a verificar antes de desarmarlo que el contactor funciona. Después de armarlo también ese contactor tiene que funcionar, ¿verdad? Entonces vamos a verificar las partes internas. Usted lo va a ver físicamente, la parte interna, cómo está
compuesto lo que es el contactor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos también que nos indica, ¿verdad?, que dichos componentes son similares junto con elementos de potencia, ¿verdad?, creados en sistemas de control, ¿verdad? Estos, como hacía mención, ¿verdad?, que este es el principio prácticamente de la automatización, ¿verdad? Entonces ya a simplificar o ya no nos encontramos con una serie de cables, ¿verdad? Entonces ya lo que es la automatización vino a reemplazar eso, a no tener muchos cables. Entonces esto prácticamente son utilizados para que yo pueda manipular más que todo alguna máquina donde vamos a tener lo que es un motor, ¿verdad? Puede ser un motor trifásico, normalmente se manejan en motores trifásicos, lo que es la lógica cableada. Y recordemos que ese motor puede estar representado en una banda transportadora, porque le menciona que puede ser para una serie de tareas específicas, puede estar relacionado a un elevador, ¿verdad? No elevador, digamos, de cierto producto, ¿verdad? No relacionado ya a un elevador ya para desplazarnos lo que es las personas, ¿verdad? Sino que desplazar lo que es producto, ¿verdad? Entonces también se puede colocar lo que es motores, ¿verdad? Tenemos acá en la parte de control en el tiempo real, ¿verdad? Entonces, aquí ya entra, ¿verdad?, la parte de automatizar, ¿verdad?, un proceso, ¿verdad? Entonces, podemos tener acá los famosos finales de carrera, donde vamos a tener que, si está en una banda transportadora, pues el producto empieza a desplazarse. Cuando llega ya al final de la banda transportadora, podemos colocar un final de carrera para que se detenga lo que es el motor, ¿verdad? Entonces esto va a ser prácticamente automatizado. Se puede ser automatizado o una maquinaria, ¿verdad? Yo la puedo diseñar automatizada haciendo uso nada más con la lógica cableada, ¿verdad? Entonces tenemos también el control de proceso evolucionado con el tiempo y las nuevas herramientas. Aquí entra ya los autómatas programables, ¿verdad?, para hacer esta parte. O también entran otros dispositivos, ¿verdad?, que hacen otras funciones más de protección o para ir reduciendo, ¿verdad?, prácticamente tanto cable que vamos a tener. Tenemos también que a lo largo de la historia ha existido diversas formas de implementar pues lo que sería el control industrial, ¿verdad? Y el primer punto pues partimos de lo que son los contactores, ¿verdad? ¿Sí? Con solo los relés, si usted tiene una serie de relés, usted puede hacer, llamemos aquí, una corrida de relé. Me refiero a una corrida de relé que usted va a diseñar, puede diseñar un circuito de lo que usted ha visto de las compuertas lógicas, puede diseñarlo a puro relé, de que un relé va a activar otro, va a activar el siguiente, y puede diseñar un control, ¿verdad?, automatizado para una máquina, ¿verdad? Solo puramente relé se puede hacer eso. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, jóvenes. No, profe. No, va bien. Entonces vamos con la siguiente. Aquí tenemos la lógica cableada, ¿verdad?, o lógica de control prácticamente. Entonces, las diferentes lógicas de control que podemos encontrar, la primera, ¿verdad?, que partimos acá, que es la lógica cableada, la lógica neumática, ¿verdad? En este caso son diferentes válvulas que nos vamos a encontrar también, que se pueden diseñar también lo que serían las compuertas, el funcionamiento de las compuertas. La lógica estática discreta, esta se refiere ya utilizando algunos dispositivos electrónicos, transistores, ¿verdad? Lógica estática integrada, y aquí hablamos puede ser un microcontrolador, puede ser relacionado a la placa Arduino, ¿verdad? Entonces podemos relacionarlo ya con circuitos integrados, lo que sea una lógica estática integrada, ¿verdad? Entonces, regresado a la discreta, ¿verdad?, vamos a mencionar la parte de transistores, ¿verdad? O diodos también podemos mencionarlo ahí en esa parte de lógica. Que usted, ¿verdad?, también en el año anterior o tenía tareas, ¿verdad?, que le mencionaba, también vimos nosotros algunos, bueno, se les preguntaba, ¿verdad?, en relación a cómo estaban conectados los transistores, qué representación de compuerta indicaba, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la lógica estática discreta, utilizar otro dispositivo, ¿verdad?
Y la lógica estática integrada pues se refiere ya a microcontroladores. Y luego tenemos la lógica estática ya programada, ¿verdad? Entonces aquí igual entran ya también los microcontroladores y entran los autómatas programables, porque dentro de un autómata programable me voy a encontrar con un microcontrolador. ¿Preguntas con respecto a estas lógicas de control, jóvenes? No, solo preguntarte, bueno, una pregunta pequeña. Entonces, en la última lógica estática serían como hay algunos dispositivos que tienen como su propio lenguaje para Sí. que sean programados. Es como de bloques, algo así. Correcto, Ah, correcto. bueno, ok. Muy bien. Usted ha mencionado algo relacionado a bloques. Hay una lógica va a depender, ¿verdad?, la marca del autómata programable y va a depender también del software, también de que permita programar lo que es el autómata. Entonces se puede utilizar ese lenguaje también de bloques, esa representación de bloque o la simbología ANSI, ¿verdad? La simbología de ya representar por forma de rectángulo, ¿verdad? La representación de cada una de las compuertas. Pues esa representación son las que aparecen en los autómatas programables, que podemos diseñar eso, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ya en el tercer periodo utilizando lo que es el logo, ¿verdad? Y el logo pues me permite programar en bloque, ¿verdad? Lo que serían eso en bloque, y me permite programar también en escalera, ¿verdad? Muy bien, entonces en este caso nos vamos a quedar hablando de lo que sería de la lógica cableada, ¿verdad? Aquí tenemos los relevadores, ¿verdad? Entonces habíamos mencionado que es un dispositivo electromecánico, ¿verdad? Que va a estar se va a accionar, ¿verdad? Se va a accionar por una bobina, igual lo que es un relé. Ahí vemos en la demostración que tiene más contactos, ¿verdad? Y todos esos contactos van a estar numerados cuando veamos el programa se lo voy a proporcionar, ¿verdad? Se lo voy a compartir. Y cuando estemos viendo allá, usted se va a verificar y estemos diseñando los circuitos que esas numeraciones que me presenta la imagen también me van a aparecer, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que tenemos la bobina, tenemos las representaciones, cómo estaría funcionando lo que es un relevador, ¿verdad? Prácticamente viene siendo lo que es un releo, como lo conocemos nosotros en electrónica, ¿verdad? Pero ya en la parte de electrónica de potencia o una lógica cableada, pues ya cambia un poquito el nombre, ¿verdad? Se conoce como un relevador, ¿verdad? Entonces estos dispositivos son utilizados, ¿verdad? Lo tenemos que utilizado en control de arranque de motores. Entonces en este también lo podemos utilizar como una inversión de giro también para los motores. También se puede utilizar para hacer una conversión de delta estrella, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de conversión delta estrella es nada más en las conexiones, no lo vamos a ir como lo veíamos en primer año, ¿verdad? Que hacíamos toda la aplicación de las fórmulas para pasar las resistencias a una representación delta o una representación estrella. Aquí nada más se refiere a desarrollar las conexiones, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a referir, ¿verdad? A las bobinas que va a conectar, ¿verdad? A referidos a los motores trifásicos, ¿verdad? Entonces, normalmente estos relevadores son utilizados en esa área, ¿verdad? No sé si tenemos preguntas acá en referido al relevador. Si quisiera controlar salidas, pero de forma individual, no me funcionaría ese dispositivo, ¿verdad? De salida individual. Por Sí, ejemplo, diga. no sé, controlar 3 al mismo tiempo, pero que no coinciden con otras 2 que tengo, digamos. Sí, tener 2 independientes. Va bien, en este caso me presenta 2 normalmente cerrados y 2 normalmente abiertos, ¿sí? Pero puedo tener incluso un contactor, se le puede poner un expansor más para que tengamos más contactos en relación de cambio, que pueden ser más
necesito más que tenga normalmente abierto o necesito que tenga normalmente cerrado. Recordemos que con la acción de la bobina van a cambiar. El que estaba cerrado va a pasar a abierto y el que está abierto va a pasar a cerrado. ¿Sí? Si usted desea controlar más, ¿verdad? En relación a esto, pues necesitamos tener más contactores, ¿verdad? O expandir el que tenemos. Ok, perfecto. Gracias. Ah, bien, creo que ya vamos a llegar a la hora porque veo que ya me quiere sacar Zoom. Sí, ¿verdad? Faltan 5 minutos. Entonces, vamos a quedarnos acá solo con el relevador. Vamos a ver los demás componentes en la próxima semana, ¿verdad? Y nos vemos otro momento. Creo que tenemos tecnología más tarde, ¿verdad? Entonces, jóvenes, de mi parte nos quedamos acá. Pues tengan un buen día. Gracias, igual. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Igual.